Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Estamos en nuestro discipulado. Acabamos de comenzar un tema nuevo, empezamos el destino y este es el segundo tema que estamos viendo, que se llama carácter para triunfar. El carácter, que es una parte muy importante de lo que tenemos que hacer en nuestra propia vida para poder alcanzar las metas que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a iniciar precisamente con esto. ¿A qué se refiere? Ay, pues al revés. ¿A qué se refiere el carácter? Precisamente el diccionario define carácter como el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona. Pero el carácter no es algo que se traiga ya desde el nacimiento, sino que son toda esa serie de factores que intervienen para que se vaya formando los hábitos, el lugar donde se nace, la cultura, el entorno social y es la escuela, los padres, o sea, todo interviene en cada persona. Sin embargo, aunque haya varios hijos que estén más o menos en el mismo ambiente, siempre va a ser muy diferente el carácter que van a ir adquiriendo de acuerdo a su temperamento, de acuerdo pues a todos este tipo de factores, cómo tomen las circunstancias cada uno y las decisiones que vamos tomando en la vida. Sobre todo, eso es lo que determina, lo que manifiesta el carácter que vamos teniendo, porque son estos hábitos, estas cosas que vamos adquiriendo de manera que en nuestra experiencia diaria, pues vamos tomando esas decisiones, vamos formando esos hábitos y pues nos van forjando ese carácter que ahora sí que nos va a caracterizar, ¿no? Como personas, que nos identifiquen como una persona diferente, especial, porque todos somos diferentes. No puede haber dos personas iguales, aunque, como decimos, se nazca en la misma casa, se vaya a la misma escuela, se tengan los mismos padres, la misma familia, nunca va a ser igual. Todos somos diferentes de acuerdo al temperamento o a la naturaleza con la que hayamos ya sido creados, ¿no? Así es. Entonces, el carácter, ahorita lo vamos a ir viendo, es una cuestión personal. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos tenemos un temperamento, por ejemplo, ¿no? Hemos oído hablar que si los sanguíneos, que los coléricos, los flemáticos y los melancólicos, ¿no? Entonces hay pruebas y tú determinas cuál es tu temperamento predominante en tu vida. Y eso, pues así eres. Hay algunas personas que son el centro de la fiesta, y otros que prefieren irse a un rinconcito y estar ahí tranquilos. Es cuestión del temperamento de cada uno de ellos. Ahí no podemos hacer gran cosa. Pero en cuanto al carácter, ahí sí. El carácter lo vamos a formar, se va a ir formando de manera personal. Cada quien va a tomar las decisiones que quiere tomar, ¿no? Dicen por ahí que no hay nadie que pueda influir para que tú tomes tal o cual decisión. Nadie te puede hacer enojar, si lo vemos desde ese punto de vista. Tú decides enojarte. Entonces, bueno, aun cuando no es así tan determinante, lo que es cierto es de que cada quien va a tomar la decisión de tomar, ahora sí que de irse por un camino o por el otro, ¿no? La vida está hecha de este tipo de decisiones. Entonces, la forma en que nos comportamos el día de hoy va a ser resultado de la manera en que hemos formado o no formado nuestro carácter. Una persona que ha formado su carácter, pues va a tener una manera distinta de reaccionar ante la misma circunstancia que otra, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto de problemas, de adversidades, de circunstancias adversas,
de problemas, de las crisis incluso de la vida, son todas ellas puntos en nuestra vida que nos van a determinar el camino que vamos a seguir. Porque ante una misma circunstancia podemos tomar diferentes caminos. Como decía la esposa, dos hijos de la misma familia, con los mismos padres, la misma escuela, viven en el mismo lugar, reaccionan de manera muy diferente, ¿no? Cuando hay un problema en casa, pues vemos que hay unos que reaccionan más violentamente, otros son más tranquilos. Algunos lo pueden expresar y lo van a sacar rápido, a quien lo va a tener toda la vida ahí adentro, ¿no? Entonces, pues eso ya es dependiendo de cada uno de nosotros. Entonces, este carácter es el que va a determinar hacia dónde nos vamos a dirigir. En cada una de las decisiones que vamos a tomar, el carácter va a tomar una parte muy importante en esa toma de decisiones. Nuestro futuro entonces depende de las decisiones que tomamos hoy, de la misma manera que lo que somos hoy, pues es resultado de las decisiones que tomamos el día de ayer, y así sucesivamente. No nada más son las acciones lo que va a definir el carácter, sino también, pues, ahora sí que los motivos del corazón, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? Hay ocasiones en que puedo tomar una decisión que yo no quería, ¿no? Y sin embargo, pues lo hizo y toda la vida va a estar resentido por eso. Yo me acuerdo un compañero en un trabajo que tenía, él había estudiado químico, porque su papá había sido químico, un químico muy eminente, muy reconocido en la universidad. Entonces, pues él había estudiado química, pero a él no le gustaba la química. Él hubiera querido ser médico. Así es, y toda la vida hablaba de cosas de medicina. Él trabajaba en la industria química, pero de cualquier manera a él no le gustaba eso. A él le gustaba la medicina y él hubiera querido ser médico. Entonces, pues así es, ¿verdad? A veces somos obligados a tomar decisiones, pero de cualquier manera, pues somos marcados por esas decisiones que las tomemos nosotros o alguien más, sí nos pueden cambiar, nos pueden cambiar la vida. Y este carácter que tenemos, que hemos formado a lo largo de los años, es el que va a determinar lo que en un momento dado somos. El día de hoy es el resultado de mi carácter, ¿no? Eso es, ahora sí que con las ventajas y las desventajas, para bien o para mal, pero realmente lo que hoy puedo ser es el resultado del carácter que se ha formado en mí a lo largo de toda mi vida. Porque allí en el fondo de nuestro ser, en el fondo de nuestro corazón, hay algo que es lo que nos lleva hacia un rumbo o hacia el otro, ¿verdad? Entonces, algo pues es nuestro carácter. Y estas acciones que vamos a tomar, bueno, pues es lo que va a demostrar o va a mostrar visiblemente lo que tenemos por dentro, ¿no? Hay veces que estamos tranquilos, ecuánimes, no pasa nada y hay una situación y ¡boom! Surge, ¿no? Surge aquel monstruo que tenemos adentro. Y eso que sale en situaciones inesperadas, es lo que realmente somos, ¿no? Lo demás es apariencia. Entonces, podemos guardar las apariencias durante mucho tiempo, pero tarde o temprano va a salir. Y a veces violentamente, ¿verdad? Entonces, esta forma que vemos en que reaccionan las personas en situaciones difíciles es lo que nos va a mostrar lo que realmente tienen por dentro, lo que realmente son. Sí, sí. En cuanto a las decisiones que hemos tomado, pues consideramos que hemos tomado una buena decisión, que es la de recibir a nuestro Señor Jesús. Y es ahí, a partir de ahí, entonces donde nuestro carácter va a ser formado de otra manera. No que se deseche todo lo que hemos vivido, porque Dios aprovecha todo va a servir para bien, por supuesto, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer a partir de que ahora estamos aprendiendo otra forma de vivir y entonces estamos formando y forjando otro carácter, un carácter distinto con una naturaleza
nueva como hijos. Y bueno, tenemos para esto todos estos valores que vamos adquiriendo, este conocimiento que vamos adquiriendo del carácter y de la palabra de Dios y todo esto, pues nos lleva a que vayamos forjando ese nuevo carácter. Y pues hay un camino que se nos muestra para que podamos ya comenzar a trabajar. Tenemos una imagen a la cual ya podemos seguir, que es la imagen de nuestro Señor, a quien podemos imitar, a quien nos conviene imitar. Si no sabemos todavía muy bien, no tenemos muy claro hacia dónde dirigirnos, qué decisiones tomar, pues es más fácil que veamos lo que hizo Jesús en su vida, las palabras que habló, cómo se condujo, sus actitudes, para que entonces podamos nosotros adquirir ese carácter bueno, ese carácter agradable a Dios. Entonces nos dice que imitemos a Jesús, porque Jesús nunca dio instrucciones así de que paso número 1 para sacar demonios, paso número 2, paso número 3, o para sanar enfermos, o cómo administrar el dinero. O sea, en esas cosas, en ese momento estaba simplemente viviendo, expresando todo lo que él era ya en sí, ¿no? Lo que es en sí. Y por lo tanto, nada más dijo. En Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Entonces, aprendamos de él y que lo sigamos, que vivamos como él lo hizo, ¿no? Nos pide que lo imitemos en su carácter, en su conducta. Nos dejó muchos ejemplos de su comportamiento. O sea, podemos leer los evangelios y es maravilloso esas palabras, esas actitudes, ese carácter manifiesto. Eso es lo que nosotros debemos imitar. Nos enseñó los valores del reino de los cielos y no nada más fue teórico, sino que fue práctico. Y eso lo vamos a ver en algunos rasgos donde Jesús manifestó ese carácter en el ministerio que tuvo aquí en la tierra, y esos valores y ese carácter fue evidente para todos. Entonces podemos ver algunos de ellos. Así es, ¿no? Vamos a empezar nada más aquí a aclarar una cosa de lo que decía la esposa. Efectivamente, el Señor no hizo un manual, ¿no? Un manual para nada. Lo que enseñaba, lo enseñaba con el ejemplo, ¿no? Sus discípulos lo podían ver y esa es una forma muy impactante de enseñar. Entonces, si vemos qué es lo que hacía, qué es lo que decía el Señor Jesús, vamos a aprender acerca de él y nosotros debemos tratar de ser como él, ¿verdad? Si queremos imitar a alguien, pues ahí está el Señor Jesús para que lo hagamos y no andemos siguiendo ahí a algún influencer, una otra persona, ¿no? Un youtuber ahí famoso. Entonces, como primer punto, vemos que el valor del perdón que tenía el Señor Jesús, y eso lo mostró en el momento más terrible. Nadie puede tener un momento más terrible que tuvo Jesús en la cruz. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, no los podemos imaginar a ninguno de nosotros pasando por una situación así. Y cuando estamos así, pero apenitas que nos está apretando un poco la situación, ahí estamos, buscando a ver quiénes son, nos estamos quejando, le estamos echando la culpa a no sé quién y a no sé cuántos, y es que fulano, y es que sultano. El Señor Jesús no le echó la culpa absolutamente a nadie, al contrario, él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que están haciendo. ¡Qué ejemplo! Y es que además es tremendo, porque aquí está mostrando dos aspectos. O sea, el terrenal, el de la gente que estaba repartiendo sus vestidos, o sea, echando suertes. O sea, ¿qué es eso? O sea, en un momento así, donde el creador del cielo y de la tierra está dando su vida en ese momento. O sea, ¿qué comparación hay de actitudes? Y cómo él aún en eso
tiene pues la fuerza, la capacidad, el dedicar, el carácter de decir que sean perdonados porque, o sea, los ve tan en tal vanidad, en tal ceguera. Exacto. Pues digo, estos de veras, estos hombres no saben, no tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Exacto. Aquellos echando volados para ver quién se quedaba con qué cosa, mientras estaba llevando a cabo ahí la obra más tremenda que pudo haber sobre la humanidad, y aquellos echando volados, viendo a ver quién se quedaba con la túnica, ¿no? Sí. Totalmente perdidos. Y los criticamos, pero a veces estamos. A veces estamos igual, ¿no? Lo que decía el esposo, ¿no? Estamos quejándonos porque nos duele la cabeza y los vecinos tienen la música muy fuerte, ¿no? Y pues cómo no pueden entender que me duele la cabeza, ¿no? Y bueno, cosas de ese tipo que estamos pues en otra dimensión completamente, ¿no? Y el Señor nos enseña esto que es, o sea, cómo vamos a entenderlo, a alcanzarlo, a llevarlo a cabo, ¿no? Solamente con su ayuda, solamente el poder de su Espíritu Santo es el que nos puede ayudar, ¿verdad? A que tengamos un carácter así. El Señor nos dejó un ejemplo tremendo, y si bien es cierto que no lo vamos a poder alcanzar, bueno, pues vamos a tratar, vamos a tratar. Si estamos en una noche de martes y los vecinos tienen fiesta y a las 2 de la mañana siguen cantando, pues no te enojes, no, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Ponte a hacer pendientes, ¿no? Lo que has estado dejando toda la semana. Pero ahí estamos quejándonos y maldiciéndolos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que es. Y de veras no sabían. No saben. Ok, bueno. Vemos también que el Señor Jesús tenía esa honra a sus padres cuando encargó, en ese mismo momento, o sea, en esos momentos, ¿quién va a estar pensando en qué? Y sin embargo, encargó el cuidado de María a su discípulo Juan. En ese momento. O sea, todavía que no quedara nada pendiente, ¿no? O sea, todavía arreglando las cosas para que quedara bien, ¿no? Pensando en su madre, en su amigo. Dice en Juan 19:27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así es. Así es, qué tremendo. Porque recordemos que María, su madre, pues era una mujer viuda. Entonces se muere Jesús, y entonces, ¿quién la va a cuidar? Ahora, ¿cómo vería a sus hermanos en la carne, que no se le encargó a ninguno de ellos? Que por cierto, ninguno de ellos estaba allí. Estaba Juan, y entonces se le encarga a Juan, porque sabía que Juan iba a tener cuidado de ellos. ¿No? Tremendo, tremendo esto. En fin, como tercer punto, tuvo compasión por los desamparados y los necesitados, dice la palabra en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, veía a la gente que pues lo andaba siguiendo de muy lejos y se acercaban y escuchaban y pedían y los veía como eso, como ovejas que no tienen pastor, que no tienen a quién seguir. Y decía, esta gente cuando yo me vaya, ¿qué va a hacer? Si ahorita mismo los despido, ¿qué van a hacer? Entonces tenía compasión de ellos, y por esa compasión que tenía, los sanaba y les daba de comer, y pues trataba de hacer, ahora sí que lo que podía por todos ellos, en el aspecto terrenal, en el aspecto en que estaba viviendo en ese momento. ¿No? Para el Señor hubiera sido muy fácil todos los días darles de comer, de desayunar y de cenar. O sea, ¿cuál era el problema? Sin embargo, no lo hizo porque pues sabía que al rato pues iba a traer ahí a medio pueblo que lo andaba siguiendo por la comida. Pero siempre tuvo misericordia. Nunca vemos que yo haya echado fuera a alguien, que alguien se le haya acercado y que le haya dicho, no, tú vete de aquí, no me estés dando lata. Bueno,
la siropenicia, ¿no? así. Pero bueno, hubo un propósito para esa situación. Pero qué tal la fe, ¿no? Pero, o sea, fue para que lo apoyar impactó, a la sí. misma mujer, pero realmente así que corriera alguien, porque cualquier cosa no lo hacía, porque él tenía compasión de las personas que lo estaban siguiendo. En el punto número 4 tenemos la obediencia a su llamado y asignación. Dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y nosotros qué tal? ¿Pensamos en eso? ¿Pensamos en que ahora nosotros tenemos ese destino, ese propósito, como lo habíamos visto, ese origen, esa identidad que tenemos en Cristo y que ahora como hijos de Dios estamos aquí con un propósito y estamos pensando en esto, en hacer la voluntad del que nos envió, del que nos rescató, del que nos sanó y nos levantó? Y a veces así como que decimos, bueno, nada, después de que vea la película de Netflix, ¿no? Y ya me pongo a... Ya nomás acabo nomás acabo capítulo. esta serie, ¿no? Ajá. O sea, sí, tenemos que pensar que nosotros tenemos también aquí un llamado igual que Jesús y que tenemos que seguir, imitar a Jesús también en este aspecto, en no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del que nos rescató. Así es, del que nos ha llamado a hacer lo que estamos haciendo. Como quinto punto, se describe así manso y humilde de corazón. Es lo que ya había leído la esposa anteriormente en Mateo 11:29. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Es curioso que cuando él se está describiendo a sí mismo, se describe como manso, como humilde de corazón. O sea que para él eso era lo más importante, eran sus rasgos más importantes, eran lo que lo estaba definiendo. No habló de que él era un magnífico orador, ni que era milagrero, ni que tenía un gran ministerio, y que lo seguían multitudes, ¿no? Lo que él quería que la gente imitara de él, y quiere todavía que lo imitemos, es que él era manso y humilde de corazón, ¿no? Muchas veces es lo que menos pensamos, ¿no? Cuando vemos a personas que estamos en el ministerio, pues algunos más o menos ahí la vamos llevando, otros se van desviando un poco y se van por otro lado, se van por las añadiduras y no se van por lo que es el reino de El Dios. llamado. El llamado. ¿Por qué te llama Dios? Hay que ver eso, o sea, ¿quién eres para que te llame Dios? Y si te está dando el privilegio de servirle, pues hay que hacerlo como Él lo hizo, ¿no? Con mansedumbre y con humildad, porque pues así es como Él lo hizo y es la forma en que también nosotros vamos a hacerlo. Claro. En el punto número 6 tenemos el don de servicio como uno de sus grandes valores. Él vino a servir y no a ser servido. Como lo dice en Juan 13:5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Que recordamos en este pasaje como el mismo apóstol Pedro le dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies, no? Le dijo, ¿cómo de que no? O sea, esto es lo que impacta realmente en el liderazgo, pues en seguir, en imitar a Jesús. El que se hagan las cosas, no que se dé una teoría de humildad o que se dé una teoría de amor, sino que verdaderamente se haga, se lleve a cabo como un ejemplo vivo, como estar trabajándolo en ese momento, haciéndolo en ese momento, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente impacta la vida de las personas y lo que nos ha impactado a nosotros también, ¿no? Que podamos ver esa transformación y esa sencillez de espíritu, de humildad en el liderazgo, sobre todo, ¿no? En el liderazgo, y es importante, ¿no? Luego vemos de repente algunas tareas que hay que hacerse, y pues ¿cómo el pastor lo va a hacer? ¿Cómo el apóstol va a hacer tal o cual cosa? Va a ir por los refrescos. Todos somos iguales, ¿no? Entonces, si hay una necesidad, pues hay que hacerla, no hay que decirle a alguien más que lo haga. Si tú puedes hacerlo, pues hazlo. No te va a pasar absolutamente nada, y al contrario, pues con eso vas a mostrar que realmente estás siguiendo
al Señor Jesús, ¿no? En el punto número 7 dice, demostró lealtad a la amistad de sus discípulos. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el Señor Jesús consideraba a sus discípulos sus amigos, nos considera a nosotros sus amigos, porque Él ha puesto su vida por nosotros. Qué privilegio que podamos tener una relación de amistad con el Rey del Universo, ni más ni menos, ¿verdad? De que podamos acercarnos confiadamente sabiendo que Él nos escucha y no pone una barrera. No tenemos que pasar por guardaespaldas ni por filtros para poderlo ver. Él está disponible en cualquier momento para cualquier asunto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que estar disponibles para aquella persona que nos necesite en el momento que sea, ¿no? Me acuerdo que un pastor dice que una vez le dijo a uno, pues cuando quieras, y le dio su teléfono. Cuando necesites cualquier cosa, a la hora que sea, háblame, ¿no? Pasaron unos días y a las 3 de la mañana recibió una llamada. Sí, bueno, contestó el otro pobre, medio dormido, ¿no? No, pues habla fulano de tal. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo servir? No, realmente nada más estaba hablando a ver si era cierto lo que habías dicho, de que te podíamos hablar a cualquier hora. Órale. Porque sí, pues a la gente no acostumbra a hacer eso, ¿no? O no digas eso si no lo vas a cumplir. O no digas eso si no lo vas a cumplir. Exactamente, es un compromiso. ¿no? Es un compromiso. Sí, bueno, ya mejor ya no digo más. El que tiene oídos que oiga. Muy bien. También demostró, el punto número 8, demostró ser una persona de paz y pacificador. En Juan 16:33 dice la palabra, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta palabra, pues, es la que nos mantiene adelante, ¿no? Porque sabemos que, pues, no es fácil, la vida no es fácil. La vida no es fácil, pero Entonces, si tenemos paz de parte de nuestro Dios, pues ya seguimos adelante. Es un gran apoyo y podemos continuar adelante. Además, perdón, Sí, yo no sé en qué, cuál es el tono con que él lo haya dicho, pero yo lo siento tan entusiasta al final, cuando dice, pero confíen, yo he vencido el mundo, como sea, no importa, ustedes sigan adelante, o sea, así lo siento yo, no, aunque lo leemos y no sabemos exactamente cuál fue el tono, yo así lo he percibido, no sé cómo lo percibes. No, así es, tú, así ¿no? yo también creo que estás en la misma idea. O sea, está diciendo que las cosas van a estar difíciles, ¿no? Tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces ustedes, tranquilos, porque ustedes están de mi lado, ustedes están del lado del vencedor. Y eso pues es maravilloso que estemos de ese lado, aunque las cosas estén terribles. Estamos del lado del vencedor. Como noveno punto, demostró ternura en su trato, dice 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Bueno, está hablando aquí el apóstol Pablo, que conoció directamente al Señor Jesús en revelación, ¿verdad? Dice, una vez más, está hablando del carácter, de la personalidad de Jesús, y dice que es manso y tierno, mansedumbre y ternura de Cristo. Y así es como era el Señor Jesús. ¿Sabes lo que me impacta ahorita que lo estás mencionando? Que Jesucristo ya estaba resucitado, ya estaba glorificado y sigue siendo manso. O sea, y tierno. O sea, no es, o sea, ya está glorificado, coronado, majestad, con toda la autoridad en los cielos, en la tierra, y sigue siendo manso. Así es, fíjate, ahorita que lo dices, nos imaginamos un poquito Pablo, ¿no? Que iba a ir respirando amenazas y odio y todo el asunto. El Señor lo toca, le habla, se revela a él, y cómo lo percibe Pablo. De esta manera, manso y tierno.
Qué bárbaro. O sea, cualquiera diría, no, pues le está diciendo, le está llamando la atención, oye, ¿por qué estás matando a mis discípulos? No, no hubo reclamo, No. no hubo reclamo. ¿Quién Se le eres, Señor? se le manifiesta Jesús. manso, tierno. ¿A quién tú Tremendo, prefieres? tremendo esto. De veras que, híjole, cuando Fuerte. nos ponemos a ver la palabra, este carácter del Señor Jesús, híjole, es algo muy tremendo. En el punto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Estoy yo. No, va usted. Ajá, demostró en el número 10, demostró sabiduría desde pequeño. Y bueno, lo vemos en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa sabiduría que se manifestó desde niño, ¿no? Y bueno, también necesitamos manifestar esa sabiduría, y si no la tenemos, pues ahí. Hay que pedirla, Pedirla, y hay ¿no? que buscarla y hay que hacer la parte que nos toca. Además, algo muy importante, otra vez volviendo a lo mismo, sabiduría, pero no juicio. El Señor era sabio y esa sabiduría le da la capacidad de juzgar a quien sea, pero no lo hizo. ¿No? En alguna ocasión que le fueron a decir que de un terreno y dice, espérate, ¿quién me ha puesto a mí como juez entre ustedes? O sea, yo no estoy para estas cosas, ¿no? Entonces, es un juez justo, pero él no juzga. Él no juzga. Qué tremendo. Bueno, punto 11, ya casi terminamos. Fue un hombre justo ante los ojos de los hombres. Dice Lucas 23:47, también estamos en el asunto de la cruz. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión, un romano, un invasor, que había tenido a su cargo la ejecución de Jesús, después de que pasó todo, dijo, no, este cuate en verdad era justo. A pesar de todo lo que le hicimos, escuchó las palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz, y la conclusión a la que llegó fue, este hombre era justo. Tremendo. No lo conocía. Primera vez en su vida que lo vi. Y sin embargo, esa fue la conclusión a la que llegó, después de pasar unas pocas horas con el Señor Jesús. Y las peores, podríamos decir. Las peores horas. ¿No? Y ahí reconoció que era un hombre justo. Qué tremendo. Y bueno, como último punto tenemos que fue tolerante al recibir a todo tipo de personas. En Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Así es, tolerante. Se habla de la tolerancia, pero nada más se habla, porque en cualquier lugar donde estén los tolerantes, entre comillas, nada más diles que tú eres cristiano y vas a ver si son tan tolerantes, ¿no? Entonces, no hay tal tolerancia en el mundo, pero nosotros somos llamados a ser realmente tolerantes. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? ¿Quiénes estaban con él? Pues de todo, había de todo. Había fariseos, sí, había gente de muy buena condición, pero había otros que estaban terriblemente mal, no nada más en la cuestión económica, social, sino que eran unos criminales. Ya los tenía el Señor Jesús y los trataba con misericordia, ¿no? Para que aprendamos. Pues a ver, de todos estos puntos hay que ir revisando. Es para meditar cada uno de esos y hacer un examen de conciencia, y vamos a resultar faltos en casi todos, pero bueno, por lo menos ya vemos que estamos mal. Hay que buscarle, hay que pedirle a Dios que nos ayude a formar realmente un carácter que sea similar. Y vamos, además vamos a tener la oportunidad de analizar aquí precisamente en este curso. Vamos a tener esa oportunidad de ir analizando punto por punto de ese carácter y comparándolo con el que tenemos, a ver qué tal, cuánto nos falta, ¿no? Sí. Muy bien. Okay. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos vamos a despedir. Vamos a orar, esposa, si eres tan amable. Pues Padre, nos has puesto delante de nosotros, Señor,
el estándar que estás esperando de cada uno de nosotros, Señor. Y la verdad, nos reconocemos faltos en todos estos puntos de carácter de Cristo, Señor, pero si tú, Señor, te has propuesto y tú mismo has dicho, Señor, que no nos dejarás hasta hacer con nosotros lo que has pensado y tu palabra es verdad, Señor, y no cae a tierra, Señor, sino que será hecho lo que tú has dicho, mi Dios, entonces lo creemos, lo aceptamos, Señor, y Padre, pues nos disponemos, Señor, a conocerlo, a saberlo, y a vivirlo, Padre, que nos permitas, que nos des la oportunidad, la fuerza de poder transformar todas estas áreas, Señor, y que podamos pues llegar a esa estatura del varón perfecto, Señor, como Jesucristo lo es, y pues es admirable. Muchas gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir adelante. Esto está muy bueno, este tema del carácter. Todavía le vamos a dar 1 o 2 clases más. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Que el Señor me los bendiga. Y recuerden que pues son invitados aquí a la iglesia. Cuando gusten, pueden venir. Van a ser bienvenidos. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.